Muy buenas chavales, hoy os traigo una pedazo de automatización para que podáis conseguir todos los emails de todos vuestros leads en la ciudad y barrio que vosotros estiméis. He visto por ahí en el internet que hay una serie de automatizaciones que dicen que puedes conseguir el email de leads y etcétera, y ninguna de ellas funciona, la verdad, ninguna de ellas, porque Google Maps ya ha capado el que tú le puedas llamar directamente a la API y conseguir todos esos lugares de un mapa y conseguir los emails. Eso ya no funciona. Pero esta que yo os voy a traer aquí, haciendo uso de los MCPs, funciona perfectamente. Y como prueba de ello, os puedo enseñar aquí todos los emails que yo he conseguido para mi negocio. En este caso he conseguido hasta el momento 411 emails. En este caso yo lo que estoy haciendo es, quiero que me des todos los negocios de dentistas en mi ciudad natal, que es Sevilla. Entonces, por cada uno de estos barrios me está devolviendo todos los negocios que hay en Google Maps para los dentistas. Así que esta automatización, antes de nada, os quiero adelantar que va a estar disponible en mi comunidad de Telegram de forma completísimamente gratuita, sin pagar nada. Y ya veis lo potente que es esto, o sea, por cada uno de estos barrios puedo conseguir todos los leads potenciales para yo después enviarle documentos o propuestas de valor a cada uno de ellos. Entonces, antes de meternos en la automatización de lleno, os voy a explicar una serie de cosillas que tenéis que tener configuradas previamente, ¿vale? Así que venga, vamos a eso primero y después vamos a la automatización. Vale, como primera cosa que es necesaria, obviamente es crearse un archivo Excel en vuestro Google Drive, ¿vale? Después veremos en el paso a paso cómo conectamos N8N con este Excel, ¿vale? Posteriormente, tenemos que habilitar la API de Google Maps que se llama Places API, como podéis ver aquí. Yo le he estado dando caña. Es que al final es clave conseguir estos emails para los potenciales leads. Entonces, para habilitar esta API, solamente tenéis que ir a vuestro proyecto de Google, ¿vale? Yo ya estaría aquí. Le dais aquí al menú de la izquierda, le dais a APIs y servicios y aquí mismo ya podéis clicar y automáticamente aterrizáis aquí. Posteriormente le dais a habilitar APIs y servicios y aquí ponéis Places API. En el momento que hagáis eso, os aparecerá esta primera búsqueda, Places API. Clicáis aquí y ya tendréis aquí un botón vosotros de habilitada o de habilitar si no lo tenéis habilitado y ya entonces tendréis esta API habilitada. Una cosa antes de nada, si en algún momento hay algo que a vosotros no os funciona, por favor, dejadme un comentario en el vídeo que yo siempre contesto y os resuelvo la duda rápidamente, ¿vale? Y antes de seguir con el vídeo, solamente os quería pedir por favor que le dierais like y que os suscribáis al canal, que eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente y que más gente se entere de cómo programar este tipo de automatizaciones. Y cuando os digo de esta comunidad de Telegram para poder acceder a las automatizaciones, me refiero a esta comunidad, ¿vale? Que tendréis el link en la descripción en la que hablamos sobre diferentes noticias de la IA, etcétera. Y automáticamente cuando os metáis en este grupo tendréis acceso a todos estos materiales de todas las automatizaciones que llevamos hechas hasta este momento en el canal. Así que solamente era eso y seguimos con el vídeo. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Claro, ¿cuáles los datos de entrada para esta automatización? Pues va a ser las queries que yo le voy a hacer a ese Google Maps. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo son esas queries, yo lo que le voy a pasar es el barrio, la ciudad y el tipo de negocio, ¿vale? Entonces me va a buscar todos los dentistas que hay en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, ¿vale? Para conseguir esta lista de barrio, ciudad, negocio, podéis hacer uso de ChatGPT. Yo, por ejemplo, le he dado este prompt, que también os lo dejaré disponible en la comunidad de Telegram, ¿vale? Y simplemente pues ya os dará todas las queries, ¿vale? Disponibles bueno, que es posible en vuestra ciudad, ¿vale? Yo obviamente he puesto primero mi ciudad natal para comprobar que efectivamente los barrios eran correctos, no eran ficticios, y sí, y todo va y funciona perfectamente en ChatGPT, ¿vale? ¿Qué más necesitamos entonces? Vale, como podéis ver aquí, nosotros lo que vamos a hacer uso es de nodos MCPs, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Esto, si os venís aquí y ponéis MCP, lo que encontraréis aquí es que vamos a usar un MCP client, ¿vale? Para poder hacer uso de esto, hay un requisito, y es que si vosotros os venís aquí abajo, le damos a settings, le damos aquí, ¿vale? Y nos venimos aquí a la versión, tiene que ser mayor a la versión 1.88, si mal no recuerdo, para que tengáis disponibles estas herramientas de MCP.
Pero vamos, si estáis usando N8N en la nube no vais a tener problema. El problema es si vosotros tenéis algo seteado en local. Para todos aquellos que tenéis seteado o que tenéis configurado N8N en local, os voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Vale, entonces lo que vamos a usar es el MCP de Google Maps, que es este que tenemos aquí. Este es el repositorio de los MCPs, de los Model Context Protocol, ¿vale? De aquí salen todos los MCPs que están disponibles. Entonces nosotros vamos a usar el de Google Maps. Como podéis dar cuenta, este servidor está bajo la clasificación de Reference Servers. Hay otro tipo de servers, como por ejemplo los Community Servers, como por ejemplo Airbnb, con los que directamente tú añades un nodo MCP en tu automatización y ya automáticamente configuras con estos parámetros que te vienen aquí. No os preocupéis que ahora esto lo vais a ver, pero es bueno, simplemente os quiero enseñar la distinción entre los Community Servers y los Reference Servers, ¿vale? Los Reference tienen un paso adicional en la configuración. Entonces, para los Communities, como por ejemplo Airbnb, simplemente tenéis que setear estos comandos, estos parámetros en vuestro nodo de MCP Client en N8N y ya funcionaría. Pero como os digo, nosotros vamos a usar el de Google Maps y el de Google Maps es un Reference Server, que es este de aquí. Entonces, nosotros, aquí ya estaría Google Maps, nosotros tenemos que hacer un poquito más de configuración, muy poco más. Lo que tendríamos que hacer es instalar, yo por ejemplo, este link y demás, os lo dejaré todo en la comunidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en NPM, por ejemplo, aquí te dan un ejemplo de cómo hacerlo con Brave, que Brave, si os dais cuenta, también cae sobre el mismo tipo de servidor, que es el de reference. Entonces, si nosotros esto lo extrapolamos a Google Maps, hacemos exactamente lo mismo. Lo primero que tendréis que hacer es instalaros ese server en vuestra máquina local. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo tengo? Yo tengo todo esto configurado en una máquina virtual dentro de GCP, dentro de la nube de Google. Que por cierto, una cosa, estaba pensando si subir un vídeo sobre cómo configurar esto. Si encontráis valor en eso, por favor, me lo dejáis en comentarios para yo tomar nota y entonces ya saber si eso es interesante para vosotros, ¿vale? Y os digo cómo yo lo tengo configurado. Entonces, yo como lo tengo en una máquina virtual en Google, yo sí que tengo que hacer este paso extra de instalar el servidor de, en mi caso no sería de Brave, en mi caso sería de Google Maps, ¿vale? Entonces, ¿cómo he hecho eso? Pues yo si me vengo aquí, esta es mi máquina virtual, ¿vale? Me he conectado por SSH a la máquina virtual y aquí ya simplemente yo lo que tendría que hacer es hacer un npm install model context protocol y yo pongo aquí Google Maps, ¿vale? Vale, y el comando sería exactamente este que tenéis aquí, ¿vale? Entonces sería npm install, le ponéis este comando, ¿vale? Este parámetro que sería para que la instalación sea global, que no solamente afecte a un repositorio, sino que afecte a la máquina, al entorno global, y ya simplemente le ponéis el @context protocol, vamos, que yo lo que haría sería literalmente copiarme esto, pegarlo en la máquina virtual, en la máquina virtual aquí, y ya entonces tendríais el nodo perfectamente configurado en vuestra máquina virtual. Así que versión de N8N por encima de la 1.88 y ya después instalado esto. Una vez que ya tenéis eso, entonces ya definitivamente lo tenemos todo perfectamente configurado para empezar a usar Google Maps. Y una vez más, que yo sé que esto de las configuraciones siempre es un coñazo. Si no funciona algo, dejadmelo en comentarios y os ayudo, ¿vale? Que no hay problema. Por lo tanto, vamos ya con el paso a paso de la automatización. Lo que voy a hacer dos cosas en paralelo. Por un lado es empezar a ejecutar esta automatización, ¿vale? La voy a correr ya. Esto como va a tardar bastante porque, o sea, imaginaos, por cada barrio en mi ciudad va a buscar a todos los dentistas. Posteriormente, una vez, ahora eso también lo vais a ver en el paso a paso, una vez yo cojo ese lugar, tengo que obtener los detalles de ese lugar. Y ahora vais a ver por qué, no os preocupéis. Pero imaginad por cada barrio cuántos dentistas habrá, que obviamente dependiendo de vuestro barrio, pero a lo mejor habrá 20, 30 diferentes dentistas. Pues entonces por cada uno de estos barrios va a buscar todos esos negocios, ¿vale? Entonces esto va a tardar un poco y ya veis que esto lo que va a hacer básicamente, este bloque 0 es ejecutar esa otra automatización que tenéis aquí abajo. Entonces si ahora nos vamos aquí, ¿vale? Estoy aquí, si nos vamos a la parte de ejecución, en cuanto cargue esto,
ya veré, ahí está cargando, ya veré que todas estas automatizaciones se están ejecutando, ¿vale? Ahí está. Aquí se están ejecutando. Entonces vamos a dejar eso por un lado, pero mientras eso se va ejecutando, yo lo que voy a hacer es ejecutar esta de aquí abajo, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a ir con la configuración del paso a paso, ¿vale? Este nodo de Run Workflow, ¿vale? Que es simplemente que cuando yo le dé aquí que se ejecute, ¿no? Que sea como el trigger. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, ya os lo he explicado antes, entonces es simplemente vosotros lo que tenéis que hacer es, le ponéis vuestras query, ¿vale? Le dais a Save y yo lo que he hecho ha sido poner aquí, ¿vale? Darle aquí al pin data, ¿vale? Para que ya me sirva, esto os lo digo sobre todo cuando estoy haciendo las pruebas, ¿vale? Para no, por ejemplo, tener aquí 20 queries diferentes y estar una hora esperando a que se ejecute la automatización, ¿vale? Lo que voy a hacer posteriormente es, por cada una de esas queries, ves que por ejemplo esta primera query, el batch size le he puesto 1, entonces lo que voy a hacer es, por cada una de esas queries, es llamar a la previa, que de hecho podemos incluso verla aquí, por ejemplo, la número 2 ha ido por la loop branch, ¿ves? Y la primera ha sido, la segunda ha sido Triana, la primera Santa Cruz y la tercera el Arenal, ¿vale? Entonces por cada una de esas, lo que va a hacer es venirse por aquí, va a ejecutar este workflow, este que tenemos aquí, y ahora os voy a enseñar cómo se linkea. Si os dais cuenta, yo he puesto que simplemente que coja el link, perdón, el ID de ese workflow en base a la database y me coja este ID, esta variable, ¿vale? Es una variable ya interna de N8N, que es decir, que no la tenéis que configurar en ningún lado y simplemente ya te coge el ID del workflow, que el ID del workflow, si os dais cuenta, es exactamente este, ¿vale? Entonces ya esto automáticamente, bueno, el último parámetro que es que lo corra una vez por cada uno de estos ítems que le llega, ¿vale? Por cada uno de estos barrios que ejecute esta automatización, que es esta, entonces ya automáticamente detecta que efectivamente el workflow que tiene que correr es este de aquí abajo, ¿vale? Si os dais cuenta, este nodo se llama Execute Scrapper y este se llama Starts Scrapper, ¿vale? Así tenéis el link de esto con esto. Y después lo que yo estoy haciendo es que entre cada una de las ejecuciones le he puesto que esperes after time interval, que espere 8 segundos, ¿vale? Para no, básicamente para no atosigar la API de Google Maps. Básicamente lo he hecho por eso, ¿ok? Entonces, una vez ya tenemos eso, ya entonces ejecutaríamos esta que tenemos aquí abajo, que simplemente a razón de probar para el tutorial, lo que voy a hacer aquí es, en vez de usar cada una de las queries que me llegarían de esta automatización padre, lo que voy a hacer para poder probar al menos un caso de uso y que vosotros lo podáis ver, lo que voy a hacer aquí simplemente es ponerle un barrio de ejemplo, ¿vale? Entonces ya le pongo este barrio y ya entonces podríamos empezar con esta. Este no tiene nada, ¿vale? Por eso no lo he enseñado. Y entonces ya, por ejemplo, aquí podríamos empezar. Si os dais cuenta, tenemos que conectar nuestro Google Maps. ¿Cómo se conecta ese Google Maps? Pues os lo voy a enseñar. Aquí es lo que yo estaba diciendo de esos parámetros que venían en el repositorio de GitHub, ¿vale? Entonces, para meter todos estos parámetros que vosotros estaréis explicando, pero ¿y yo eso de dónde lo saco? Pues no os preocupéis porque eso es exactamente esto, ¿vale? Si os dais cuenta, sería poner npx, ¿vale? Aquí lo tenemos en el comando y después como argumentos ponemos todo esto, ¿vale? Pero sin las comillas y sin las comas, si os dais cuenta, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿ok? Vale, ahora en Environments, aquí lo que tenéis que poner, de hecho hasta el mismo repo lo va indicando, aquí lo que tenéis que poner en Environments, lo que tenéis que poner es vuestra clave de API. ¿De dónde sacáis esa clave de API? Pues os lo voy a enseñar. Entonces, para conseguir ese environment, esa API de vuestra llamada en Google Maps, lo que vamos a hacer es, vuelvo otra vez al proyecto de Google, ¿vale? Estoy aquí dentro de APIs y servicios y entonces lo que hago es seleccionar Places API, que como ya la tenéis habilitada, pues ya os aparecerá aquí. Entonces clicamos y ya simplemente aquí os tendréis que venir aquí al panel de la izquierda y le damos a claves y credenciales. Aquí, si no tenéis ninguna clave de API todavía creada, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es que le dais a crear una credencial, le dais a crear una clave de API, ¿vale? Ya se os crea una API y ya simplemente tendréis que copiar esa clave que se os crea. Esto lo copiamos y nos lo llevaríamos a
el N8N. Aquí en N8N lo que tendríamos que hacer simplemente es coger esto tal cual así, lo tenemos que copiar y os lo voy a enseñar en un bloc de notas. Y quedaría tal que así, que sería la key, ¿vale? Y sería igual a la key que vosotros acabáis de copiar de GCP, ¿vale? De la nube de cloud, de la nube de Google, perdón. Entonces eso, literalmente copiáis todo esto, ¿vale? Y lo pegaréis aquí en environment. Y ya entonces funcionaría. Pero una vez más, si no funciona, decídmelo en comentarios para que yo os pueda ayudar. Y ya entonces teníamos configurado esa credencial de Google Maps, ¿vale? Para acceder a la API de Google Maps. Lo que yo os recomiendo es que antes de incluso de poner aquí un execute, una buena práctica sería que listaseis las tools. En vez de poner execution tool, poner list tools y ya no le quiero dar porque si no se me va a borrar todo lo que tengo yo aquí, pero si le dais a list tools y todo funciona, es un nodo, es una operación que es súper rápida y así podéis ir comprobando que vuestras credenciales son correctas, ¿vale? Y ya una vez que comprobéis que la conexión es correcta, pues entonces ya sí que le dais a execute rule. Porque si empezáis así del tirón, el problema está en que a lo mejor vais a estar esperando 2 o 3 minutos y a lo mejor es un fallo. Y así una y otra. Entonces, si le dais a list tools, en 2 segundos podéis ver si está funcionando o no las credenciales, ¿vale? Entonces, ejecutamos tool. ¿Qué tipo de tool? Este nombre de la tool. ¿De dónde viene eso? Una vez más, es que literalmente aquí tenemos todas estas tools listadas y entonces nosotros si vamos leyendo lo que significa cada una de ellas, pues podemos ver que nosotros si le damos aquí es buscar por los lugares que usan, bueno, usando una query en text, ¿vale? En texto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vale, perfecto, yo le proporciono esta query en formato texto y quiero que me busque pues todos los dentistas en este barrio de Sevilla. Que de eso también aquí lo podéis ver, ¿veis? ¿Qué tenéis aquí? Y también podéis ver que tenemos otra serie de parámetros que es como location y radius. Que si vosotros también lo queréis meter, pues sería tan sencillo como poner aquí una coma y aquí introducís ese nuevo parámetro, ¿vale? Que sería, pues, por ejemplo, location y ya estaría. ¿En qué formato? Pues, por ejemplo, esto es el formato, mira, número, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, bueno, latitud y longitud. Es decir, que aquí sería algo tal que así simplemente lo dejo aquí de prueba para que veáis cómo lo podéis extrapolar a vuestros casos de uso, ¿vale? Sería un número y aquí otro número. Y entonces ya pues, podríais hacer la llamada esa a Google Maps, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a probar ya este nodo. Vale, y ya estaríamos aquí. La verdad que no ha sido del todo buena idea el ejecutar todas estas automatizaciones en paralelo, básicamente porque me ha petado la máquina virtual en Google. O sea que os recomiendo que no lo hagáis. Primero, probad esta en chiquitito como estoy haciendo yo aquí, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, como también os había enseñado anteriormente, es decirle, oye, búscame todos los dentistas que hay en Triana, ¿vale? Aquí en Sevilla. Entonces, mejor primero probar eso y ya después entonces os dejáis la otra ejecución corriendo tranquilamente, ¿vale? Porque si no, os puede pasar como me ha pasado a mí, ¿ok? Entonces, os voy a enseñar un poco cómo son los datos que se obtienen cuando hacemos una query a este Search Places. Si os dais cuenta, vamos a obtener en formato texto todos, ¿vale? Todos los lugares que hay en ese barrio, en esa ciudad, ¿vale? A ver si lo puedo yo seleccionar. Esto es un Place ID, este es el rating, el tipo, ¿vale? Y entonces esto de aquí sería un lugar. Si os dais cuenta, en este lugar en específico no viene ni un correo ni una página web a la que scrapear. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos hacer uso de una segunda herramienta. Pero antes de eso, voy a hacer una serie de comprobaciones, de validaciones de datos, antes de llegar a esa otra query que tengo que hacerle también a Google Maps. Entonces, os recomiendo, o bueno, todo este tipo de queries que les voy a hacer de validación de datos es porque los MPCs fallan bastante y puede haber fallos o, por ejemplo, a lo mejor en un barrio no hay negocios de dentistas, a lo mejor es inválida la URL, el lugar, no sé, puede pasar muchas cosas en todo el proceso y lo que no queremos es que nos pare en la ejecución del workflow, ¿vale? Entonces, lo que yo te voy a enseñar es cómo se hace esto. Yo lo que le estoy diciendo, por ejemplo, aquí es, oye, los places son los lugares que me devuelve Google Maps, ¿son inválidos?
Entonces yo lo que le estoy diciendo es para chequear si un lugar es inválido, chequear si esta variable de aquí existe. Le ponéis aquí en string que sí existe, ¿vale? Si no existe, lo considero como fallo. Ah, y otra cosa también que os quería también mostrar es que yo, por ejemplo, aquí normalmente lo tenía puesto así, retry on fail, le voy a decir que me lo intente como máximo 3 veces, que espere un segundo entre cada uno de esos intentos y que si aún así hay un error, yo quiero que haga esto, es decir, que continúe el workflow, pero usando una nueva output que lo voy a llamar error, ¿vale? En este caso, para mí, yo lo único que lo voy a llevar es a un nodo nothing, ¿vale? Que esto si os venís aquí, de hecho, es literalmente, si ponéis aquí nothing, es no operation, do nothing, ¿vale? Pero bueno, en un principio, por ejemplo, podríais conectarlo con vuestra cuenta de Telegram o con vuestra cuenta de WhatsApp y que simplemente os diga, oye, pues esta query para este barrio pues no ha funcionado, chequearlo individualmente. Pero bueno, eso ya lo dejo para vosotros. Entonces, si queréis, vamos a comprobar, vamos a seguir el workflow el flow de esta automatización. Vale, ahora esto va a tardar. Ahora, ahí está, mira, perfecto, ya estaría. Entonces, con este código lo que yo voy a hacer es quedarme únicamente con los IDs de esos lugares, porque eso es lo que necesita. Si nos venimos aquí, yo lo que quiero es ahora obtener los detalles de ese lugar. Y lo que yo necesito necesariamente es el place ID. Entonces, yo lo que voy a hacer con una regex es coger cada uno de estos elementos que tenemos aquí en la izquierda, ¿veis? Que es exactamente, yo creo que aquí se ve incluso un poquito mejor. Entonces yo lo que me tengo que quedar es con cada uno de estos campos, ¿vale? Entonces eso es lo que yo hago básicamente con este código. Antes de seguir voy a hacer una cosita para no estar aquí ejecutando constantemente. Voy a hacer que voy a pinear este dato, ¿vale? Y entonces voy a ejecutarlo. Y veis que efectivamente me devuelve en formato de array, me devuelve todos los places ID. Todo esto son los IDs de los lugares que existen en ese barrio, en esa ciudad, para ese tipo de negocio, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos posteriormente? Posteriormente lo que hago es, como, a ver, si os dais cuenta, lo que hago es, me lo pongo aquí, lo que hago es, yo le paso este array de extracted IDs y lo que me va a hacer este split out nodo es simplemente devolverme cada uno de ellos, en plan 1, 2, 3, 4, ¿vale? Como que me va a dividir el array en elementos, ¿veis? Cada uno de estos elementos me lo divide, ¿vale? En cada uno de ellos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente, por cada uno de estos elementos tengo que hacer el loop. ¿Os estáis dando cuenta de lo que os decía al principio de por qué la ejecución puede llegar a tardar tanto? Cogemos un lugar de un barrio, solamente uno, ¿eh? Y entonces por cada uno de estos lugares tengo que comprobar los detalles. Y ahora vais a ver qué es lo que hacemos después. Pero bueno, por cada uno de estos elementos, yo le digo que el batch size va a ser igual a 1 y entonces nos vamos a venir por esta rama de aquí, del loop, ¿vale? Una vez más, antes de hacer dos llamadas seguidas a Google Maps, a la API de Google Maps, yo lo que le he puesto aquí un nodo es de esperar 5 segundos. Realmente esto tiene sentido porque realmente ¿cuántas veces vas a obtener los emails de vuestros leads? Pues en general los vais a ejecutar a lo mejor una vez cada, yo qué sé, 6 meses o una vez cada año. O sea, esto no es algo que vayáis a ejecutar diariamente. No cambia tanto, ¿sabes? Entonces, no os importa que se lleve ejecutando 30, 40, una hora, 2 horas, ¿vale? Entonces, una vez se ha esperado, voy a hacerle la llamada, esta segunda llamada que os digo que corresponde con esta de aquí, ¿vale? Consigue información detallada sobre un lugar. Y esa es la que yo voy a hacer aquí. Entonces, si queréis, vamos a ir también ejecutando este nodo para que veáis cómo es el flow de la información, ¿vale? Aquí esperamos 5 segundos a que se ejecute y ya una vez llegaríamos aquí. Vale, perfecto. Entonces, ahora aquí me está llegando, de aquí, de este loop, me está llegando este ID de este lugar. Entonces, se lo pongo aquí yo, una vez más, usando la documentación, places ID, ¿vale? Place ID y le pongo entre comillas este ID, ¿ok? Y una vez más, con la credencial que no hemos configurado anteriormente, le pongo execute tools y este nombre es exactamente el mismo nombre que me da la documentación. Entonces, si ejecutamos esto, pues ahora me va a dar los datos exactos de este lugar. Vale, y aquí ya lo tendríamos. Entonces, ¿qué información ahora nos es interesante de este lugar? Porque si os dais cuenta nos da el nombre, la dirección, pero incluso nos dan las reseñas,
La foto, por ejemplo, también lo he visto. Mira, la URL del autor, la lengua, o sea, bueno, el texto que será... no, estos son las reviews, por ejemplo, también. ¿Veis? Aquí también, o sea, nos dan muchas cosas. Pues el número de teléfono, obviamente. Pues, entonces, yo lo que estoy interesado es en la web, como lo tenemos aquí. Estoy interesado en esa web porque normalmente en la web siempre hay emails con los que puedes contactar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez más, por cierto, si os dais cuenta, he usado exactamente la misma lógica que anteriormente de un retry o un fail, ¿vale? Como máximo 3, con 3 segundos de diferencia entre uno y otro, y que si hay un error que continúe, pero usando esta branch de aquí de error, ¿vale? Ojo, aquí estamos en un loop. Si hay un fallo, no lo puedo dejar vacío como aquí. Si hay un fallo, lo que yo quiero que haga es que pase al siguiente place ID, ¿vale? Si este place ID me da un fallo, pues que siga a este otro, ¿ok? Entonces, simplemente teniendo en cuenta eso, pues aquí lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, que aquí lo que le voy a decir es, una vez más, si esto no existe, ¿vale? Esto lo he hecho simplemente, realmente esto lo podía haber puesto exist, es que anteriormente no lo tenía puesto así, entonces lo que hago es simplemente hago así, elimino de aquí y conecto aquí, ¿vale? Y entonces ya esto me lo podría traer un poco más aquí para que se viese un poquito mejor estructurado, ¿vale? Entonces, sí, esto también lo voy a cambiar y todo, aquí en vivo y en directo. Vale, entonces yo le voy a decir, es válido si esto existe, que me pase al information extractor. Si no es válido, una vez más, porque puede ocurrir que, porque me ha pasado, de que simplemente va a un place ID, hay un fallo, entonces lo único que me devuelve es el objeto vacío, entonces lo que yo quiero decir, oye, si el objeto no existe, ¿vale? Pues que me venga aquí como un error y ya está, y que vuelva al siguiente place ID. Pero si efectivamente sí que hay un lugar, ¿vale? Lo que quiero es un information extractor, es decir, que, voy a ejecutar esto también para que lo vayamos viendo, ¿vale? Lo que yo quiero es que o recoger una serie de datos de ese pedazo de texto de los detalles del lugar. Entonces vamos a esperar un momentito que se ejecute, ahí estaría, perfecto. Entonces, yo aquí lo que le estoy pasando es este objeto, ¿vale? Estoy pasando este objeto entero de aquí, que serían los detalles de un negocio en particular, y yo lo que quiero es que le he puesto que el esquema tab sea de los atributos, ¿vale? Es decir, quiero que obtengan la información en base a unos atributos con su descripción que yo te voy a dar. Entonces, yo quiero que me cojas esta URL que va a ser de tipo string, ¿vale? Y yo como descripción le he puesto que sea la URL del negocio. El nombre, también formato string, que sea el nombre del negocio. No me he esmerado demasiado en las descripciones, pero porque yo creo que ya hasta este punto está bastante claro lo que quiero decir con esto y con esto, ¿vale? Entonces yo simplemente le paso esto y ahora si funciona bien el information extractor, lo que va a hacer es devolverme una URL y un nombre, y bueno, y el nombre del negocio, ¿vale? Entonces vamos a esperar un momentito. Por cierto, estoy usando el nodo de OpenAI con el 4 mini, ¿vale? Y ahora sí, bueno, vamos a irnos al output de Information Extractor. Aquí vemos que efectivamente me ha cogido una clínica que se llama Clínica Dental Triana, nada más, y la URL es esta. Vale, con esa URL, ¿qué voy a hacer? Una vez más, chequeo los datos y digo, vale, si esta URL, que es un string, si no está vacía, ¿vale? Si está vacía, una vez más recordar que esto es un loop, así que volvemos, aquí lo tenemos, ¿vale? Para atrás, ¿vale? Para el siguiente place ID, pero, perdón, pero si no está vacía, es decir, si hay una URL existente, lo que voy a hacer ahora es con un nodo HTTP, lo que voy a hacer es un get. Es decir, voy a coger el código HTML de esa página web, que si lo veo, o sea, si lo enseño, vais a ver de qué se trata. ¿Veis? Entonces, todo esto que veis aquí, ¿vale? Es el código HTML de la página. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Finalmente, scrapear los mails. Y yo eso lo estoy haciendo con este código, ¿vale? Con este email regex. Y entonces, si yo, por ejemplo, lo testeo, vais a ver que si el email existe en esa página web, porque ocurre pocas veces, la verdad, muy, muy pocas veces,
pero si no existe ningún email en esa página web, pues me devolverá vacío, pero si existe, mirad, me devuelve un array con este correo, con el correo de la página web de la clínica dental. Entonces, una vez más, lo compruebo. Como esto, en este caso, va a ser un array, lo que yo le tengo que decir es, oye, si la longitud o si el tamaño es mayor a 0, paso aquí a true, paso por aquí arriba, pero si la longitud es 0, entonces lo paso otra vez al loop, al siguiente place ID. Si es true, significa que hay emails, y entonces lo que voy a hacer otra vez es un split out, es decir, ese email lo voy a descomponer en cada uno de los elementos y simplemente te va a devolver los elementos uno por uno, ¿vale? No contenido en un array, sino uno por uno. Exactamente igual que como hicimos aquí con los places ID, ¿vale? Exactamente lo mismo, es la misma lógica. Entonces, una vez se ejecute todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo único que pasará es que vendrá para aquí arriba el loop, vendrá por la rama done, que si queréis lo puedo probar un momentito porque lo que puedo hacer es, voy a modificar estos datos de prueba, ¿vale? Para que lo podamos ver y ahora volvemos. Y ahora si echamos un ojo a esta otra branch, que es cuando acaba ya de ejecutarse todo este bloque 2, ¿vale? Vamos a echarle un ojo. Y lo primero que vamos a hacer una vez más con esta doble negación es comprobar que los emails no sean strings, por ejemplo, vacíos, ¿vale? O que no estén indefinidos. Eso es lo que estamos haciendo aquí con JavaScript. Y si os dais cuenta, yo aquí estoy usando un boolean de si es true, ¿vale? Entonces, como podemos comprobar, en mi caso, yo tengo dos emails y los dos tienen datos, ¿vale? Así que pasamos por aquí. Y aquí ya simplemente lo que estoy haciendo es almacenar esos emails en mi Excel, ¿vale? Entonces yo he conectado aquí mi cuenta de Google, he puesto que el resource va a ser una hoja dentro de mi documento, que eso es esto que tenéis aquí, ¿vale? En una hoja, que es esto de aquí abajo que veis aquí, ¿vale? Dentro de mi documento veis que la hoja se llama emails, entonces yo lo que tengo que hacer es coger este ID, perdón, que este ID corresponde con lo que tenéis aquí arriba en la URL y tenéis que seleccionar el cheat, ¿vale? Por nombre, que el mío se llama emails, como os he dicho, emails, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis eso, las columnas, yo he dicho que lo mapea automáticamente, ¿vale? Si no le ponéis, si simplemente le ponéis el documento vacío, automáticamente te va a poner como nombre de las columnas emails, ¿vale? Que es exactamente lo que yo he hecho y ya está. Y en ese momento os va a salvar los documentos dentro del email. Y ya por último, si te das cuenta, antes de enviarme un mensaje a mí mismo para informarme de que la extracción ha ido bien, si os dais cuenta, aquí hay un nodo que se llama limit. ¿Eso por qué se hace? Porque si os dais cuenta, el nodo que salva los datos en el Excel, me devuelven todos aquellos ítems que se han guardado en Excel. En este caso serían dos, pero imaginaros que esta parte de aquí, este bloque detecta 50 emails de todos esos places de un mismo barrio. Pues aquí entonces se me van a ejecutar o van a salir 50 items. Si eso lo conecto directamente con Telegram, me van a devolver 50 mensajes. Entonces, como no quiero eso, lo que hago es uso de este nodo limit, que me va a decir que solamente me devuelva el primer ítem y como máximo uno. De esa manera, el ítem solamente va a ser uno. Y finalmente, pues ya conecto con mi Telegram y digo, vale, extracción realizada con éxito. Y ya estaría. Y si queréis también os lo enseño el mensaje. Aquí veis el mensaje, extracción realizada con éxito. Y ya estaría, y así sería. Y por cierto, antes de cerrar el vídeo, que os quería enseñar cómo se ve la automatización una vez ya la corréis entera y no uno a uno con un test, con datos de prueba, perdón. Entonces, si os dais cuenta, yo la he ejecutado ya, ¿vale? Aquí la tenéis ejecutada y si lo que queréis es, por ejemplo, ver cada uno de los elementos, si os dais cuenta, esta, que es la que ejecutamos, se puede ver que efectivamente ha corrido, pero esta no. Entonces, para ver cómo ha ido el completo, ¿vale? Todas las automatizaciones, os tenéis que venir aquí al menú de Executions. Veis que a mí me ha tardado 13 minutos 48 segundos. Y veis que aquí efectivamente ha corrido absolutamente todo. Ya me ha avisado aquí en Telegram, ¿vale? Y veis que, por ejemplo, aquí yo tenía 20 elementos y ya los 20, pues, si os dais cuenta, ha ido recorriéndose, de hecho ha recorrido incluso todos los tipos, es decir, en algún momento muy probablemente pues
La URL no existía, como veis está en verdecito, ¿veis? Ahí perfecto. Entonces en algún momento pues probablemente esa URL no existía. Aquí los mails pues en algún momento tampoco existirían, etcétera, ¿vale? Entonces ya veis, pues bueno, aquí la ejecución entera que os la quería enseñar para demostraros de alguna manera que efectivamente esto funciona y además también habéis visto cómo se usa este menú de executions, ¿vale? Dentro de N8N. Y hasta aquí sería todo. Por favor, dadme un like si os ha gustado el vídeo, que eso me ayuda muchísimo. Dejad un comentario si no os sale algo o tenéis alguna duda, que yo siempre contesto. Y suscribiros al canal para no perder ningún tipo de vídeo de este canal. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.